Esa manera de pensar es lo que mantiene una mente joven, optimista y alegre. Cada vez que John me visitaba con su cuaderno amarillo con las preguntas que había planeado hacerme, yo siempre bosquejaba una sonrisa al ver uno de los principales hombres con respuestas del mundo profesional, aún con deseo de obtener perspectivas más profundas y aún dispuesto a hacer preguntas para conseguirlas. Era un maravilloso recordatorio de que yo debería hacer lo mismo. Después de todo, el aprendizaje no es algo que se detiene cuando nos entregan un diploma. De hecho, ese es realmente el punto en que comienza el verdadero aprendizaje. Las lecciones que recibimos en la escuela no son las cosas que nos sostienen en la vida. Son solamente las lecciones que nos dan las herramientas básicas para enfrentarnos al mundo real fuera de las paredes del salón de clases. Y ese mundo real va a morder, va a herir, a veces golpeará y causará heridas, otras veces sacudirá. Las pérdidas llegarán a su camino en todas las formas y tamaños, y le golpearán en cada área de su vida, desde las finanzas hasta su corazón y su salud, y muchas otras. Todo eso está garantizado. Lo que no está garantizado es el modo en que usted reacciona ante esos desafíos. Como John aborda en este libro, existe una marcada diferencia entre las personas que aprenden de sus pérdidas y las personas que no lo hacen. ¿Quiere que su espíritu se quede atascado en el hospital, con demasiadas heridas de batalla para volver a intentarlo? ¿O quiere aprovechar la oportunidad de estudiar, evaluar y reconsiderar lo que sucedió y usar ese conocimiento para armarse y salir otra vez a la carga en la vida? Los elementos del aprendizaje que John bosqueja en las páginas siguientes son profundas observaciones sobre cómo se produce el proceso, y él precisa qué rasgo de carácter o atributos provienen de cada una de ellas. Al diseccionar el ADN de quienes aprenden, como lo expresa tan sucintamente, John nos lleva a recorrer los componentes necesarios para tratar diferentes tipos de pérdidas y convertir esas lecciones en valiosas armas para evitar y pelear contra futuros desafíos. Quiero desafiar a cualquiera que haya sufrido un contratiempo, se haya sentido decepcionado o haya sido el receptor de malas noticias, en otras palabras, todo ser humano que haya caminado sobre la tierra, a leer el mensaje de John y no encontrar al menos una perspectiva que pueda cambiar drásticamente su propia perspectiva sobre los momentos más oscuros de la vida. Si seguimos el consejo de John y aprendemos a ver las pérdidas como oportunidades para el crecimiento mediante el aprendizaje, entonces llegaremos a ser imbatibles. La vida siempre estará llena de pérdidas, pero si estamos adecuadamente armados, la pérdida no nos vencerá, porque el hombre o la mujer que saca algo que vale la pena de los malos momentos les arrebata su control sobre nuestra mente, cuerpo, corazón y alma. Estas páginas ofrecen algo más que tan solo un manual práctico para atravesar momentos difíciles. Ofrecen el regalo más valioso de todos: esperanza. Reconocimientos. Gracias a Charlie Wetzel, mi editor, Stephanie Wetzel, mi gerente de medios sociales, Linda Eggers, mi asistente ejecutiva. 1. Cuando se está perdiendo, todo duele. Mi amigo Robert Schuller preguntó una vez, ¿qué intentaría hacer si supiera que no fracasaría? Esa es una pregunta inspiradora. Cuando la mayoría de personas la escuchan, comienzan a soñar del nuevo. Son motivados a alcanzar sus metas y a arriesgar más. Yo tengo una pregunta que creo que es igual de importante. ¿Qué se aprende cuando uno fracasa? Aunque las personas normalmente están preparadas para hablar de sus sueños, no están bien preparadas para responder una pregunta acerca de sus deficiencias. A la mayoría de personas no les